Hola, para el video de hoy les voy a estar enseñando a tejer estos cuadrados a crochet que los podemos usar para colchas, manteles o diferentes trabajos. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 10 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la primera la unimos con punto deslizado para cerrar y nos queda en forma de un círculo o aro. Una cadena y dentro del círculo comenzamos a hacer puntos bajos. Sacamos la hebra. 1, 2, 3 y así hasta completar 16. Una vez completamos los 16 puntos bajos, unimos en la primera cadena con puntos deslizados y cerramos. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto bajo. Nos queda esta pequeña argolla. 1, 2, 3. Saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos un punto bajo y nos queda la siguiente argolla. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Cuando hayamos completado toda la vuelta nos quedan un total de 8 círculos de estos o argollas. Ahora nos deslizamos un punto para colocarnos en la primera. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Esto pertenece al primer punto alto. Vamos a hacer total de 5 contando este. Pasamos y cerramos. Ya tenemos 2, 3, 4 y 5. Completamos los 5 puntos, retiramos el gancho, tomamos la tercera cadena, 1, 2 y 3 y pasamos la hebra hacia el otro lado. La ajustamos y ya tenemos el primer grupo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas lazadas y vamos al próximo espacio. Sacamos la hebra, pasamos y cerramos. Ya tenemos el primer punto alto. Vamos a repetir 5, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a retirar el gancho. Vamos a la primera, tomamos la hebra y la pasamos hacia el otro lado. 1, 2, 3 cadenas lazadas. Y repetimos el próximo, esto hasta terminar. Terminando el último pétalo, hacemos las 3 cadenas y venimos aquí a donde iniciamos, hacemos un punto deslizado, lo apretamos y cortamos la lana y hacemos el nudo. Nos queda de esta forma. Ahora vamos a conectar el siguiente color. Tomamos el siguiente color en blanco, pero cada uno puede utilizar el que guste. Hacemos el nudo y vamos a iniciar donde mismo terminamos. Este trozo lo vamos a ir escondiendo. En este espacio colocamos la hebra de color blanco y hacemos el nudo y lo apretamos. Levantamos 1, 2, 3 cadenas lazada y ahí mismo repetimos 2 puntos altos, 1 y 2. Contando las cadenas tendremos 3, una cadena de separación lazada. En el próximo espacio de cadenas volvemos a hacer puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación
y en el mismo lugar los apartamos, hacemos otros 3 puntos altos. Esta sería una de las esquinas del cuadro. Completamos el abanico, tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Una cadena de separación lazada. En el próximo repetimos solamente el grupo de 3. 1, 2 y 3. Cadena de separación y en el próximo hacemos la esquina de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Esto lo vamos a estar repitiendo una vez 3 puntos solos y una vez abanico. Llegamos al final, hacemos la cadena y lo unimos en la tercera, 1, 2 y 3. Esta es la tercera cadena. Cerramos con el punto deslizado. Aquí tenemos una esquina, 2, 3 y 4. Y ya formamos el cuadro. Nos vamos a deslizar hasta el último punto. 1 y 2. Levantamos 3 cadenas. Esto pertenece a este punto. En el espacio hacemos 1 y en el punto encima hacemos otro. Y tenemos 3 puntos altos. Una cadena de separación. Ahora vamos donde está el abanico y los repetimos así como está. 3 puntos altos separados por 2 cadenas y 3 puntos altos. Ya tenemos 2, 3, 2 cadenas y en el mismo lugar los otros 3 puntos altos. Esto no va a cambiar. Por el tamaño que necesiten van a repetir lo mismo. Ya tenemos una vez más el abanico de la esquina. Hacemos una cadena de separación lazada. Ahora venimos aquí donde está el espacio. Hacemos un punto encima del grupo. Un punto en el espacio. Y el otro encima del grupo siguiente. Para que no se confundan, solamente van a mirar donde está el espacio, van a tejer un punto encima, uno en el espacio y otro en el siguiente del otro lado. Una cadena de separación, viene otro espacio, es la manera en que va creciendo. Volvemos a hacer el punto encima, uno en el espacio y otro encima del punto. En la parte de abajo teníamos 1 y 2 espacios. Ahora en la parte de encima nos van a quedar 3. 1, 2 y al hacer la cadena y repetir el abanico tenemos el tercer espacio. Repetimos abanico, pasamos a estos dos y hacemos lo mismo. Punto encima del punto, uno en el espacio y otro encima. Cadena de separación y así hasta dar toda la vuelta. Una vez dimos toda la vuelta, llegamos al final, hacemos la cadena de separación y volvemos a unir en la tercera. 1, 2 y 3 con punto deslizado. Nos deslizamos 1 y 2 para quedar encima del punto. Levantamos las 3 cadenas que pertenecen a ese punto, uno en el espacio, uno encima del punto y volvemos a tener los 3. Cadena de separación, pasamos a la esquina y repetimos el abanico. Repetimos el abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Pasamos al próximo espacio, hacemos uno encima del punto, uno en el espacio y uno encima del punto. Esto no va a cambiar para nada, dependiendo del tamaño que necesiten, van a repetir exactamente lo mismo. Nada más que en cada vuelta le van a ir quedando más espacio porque es la manera en la que se va aumentando. Terminando esta tercera vuelta, hacemos la cadena de separación y en la cadena número 3 unimos con el punto deslizado. Para cerrar la vuelta, como yo no lo quiero demasiado grande, voy a cortar la hebra y hacer el nudo.
y ya nos quedó. Listo. Aquí tengo otro en diferentes colores. Ya listos, así es como nos habrán quedado. Los podemos combinar en diferentes tamaños y colores. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.